Dios te bendiga, te seguiré leyendo la palabra del Señor y una vez más sea de bendición a nuestras vidas. Y antes de leerla, haré una oración y te invito a que te unas conmigo en oración. Padre Celestial, tú que hiciste los cielos y la tierra, gracias te doy por tu misericordia, por tu bondad, tu grande amor. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros. Vengo delante de la presencia de tu Hijo Jesús, merecedor eres, Señor Jesús, de alabanza, gloria. Bendito seas, Cordero Santo. Gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz y por todo aquel que ha creído en ti, que tenemos una salvación tan grande. Gracias, Señor Jesús. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo, seas tu Espíritu Santo dándonos entendimiento de tu palabra, conocimiento, sabiduría, que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Todo esto te lo pido a ti, Señor Jesús. Te estaré leyendo en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31 hasta el versículo 38. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Bendita la palabra del Señor, que Dios nos siga hablando. Aquí en el versículo 31, el Señor Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la definición de discípulo es un término que tiene su origen en un vocablo latino y que sirve para referirse a un individuo, y que es una determinada doctrina. Para que exista un discípulo o seguidor es necesario que exista un maestro o líder. El Señor Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A través de las Escrituras nos damos cuenta que Dios nos sigue hablando. Y mira lo que dice aquí en San Lucas, capítulo 14, versículo 25. Te leeré hasta el versículo 33, donde dice: lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000?
Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A través de las Escrituras nos damos cuenta lo que Dios dice y qué es lo que significa ser un discípulo del Señor. El Señor Jesús es el Maestro. En la enseñanza que el Señor Jesús estaba dando, no todos creían de la enseñanza que el Señor Jesús los puede hacer libres. Porque en el versículo 33 de aquí de San Juan dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los judíos que no habían creído en lo que el Señor Jesús enseñaba, ellos dijeron, linaje de Abraham somos. Cuando le dicen, ¿cómo dices tú, seréis libres? Ellos no creían que el Señor Jesús los podía hacer libres del pecado. El Señor Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. ¿Y qué es estar esclavo del pecado? Te leeré aquí en Romanos, capítulo 6, versículo 16 en adelante. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas que las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor Jesús, que por medio de Él, pues nosotros somos libres del pecado. En el versículo 36, el Señor Jesús dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quien liberta del pecado es el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús sabía que ellos eran de la descendencia de Abraham, por eso les dijo, ¿pero procuráis matarme? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Porque los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos no creían en la enseñanza del Señor Jesús y no creían que Él era el Hijo de Dios y que es el Hijo de Dios. Y te diré que estar esclavo del pecado es si una persona toma licor y no deja de tomar. Esta persona está esclavizada en el vicio, en el pecado, en las drogas, en las mentiras, en robar. Hacen todo lo malo. Humanamente no se puede dejar cualquier vicio.
Pero con Cristo Jesús hay libertad. Porque lo que nosotros no podemos hacer, Jesús puede romper cadenas, libertar de los pecados que agobian a las personas. Si tú estás esclavizado en el pecado, ven a Cristo. Si no lo has aceptado en tu corazón como el Hijo de Dios, ven a Él y serás libre. O si tú, hermano, en Cristo Jesús, tienes una lucha con las tinieblas del pecado, arrepiéntete de corazón, no de labio. Porque las personas pueden decir que ellos no pecan y que no están esclavizados en el pecado. Y una persona que es esclava del pecado es cuando alguien lo ofende y no quiere perdonar a esa persona. Y que cuando la mira, siente en su corazón resentimiento, odio, y siente muchas cosas. Cuando una persona siente rencor sobre otra persona, es esclavo del pecado. Dios nos manda a nosotros a que nosotros perdonemos, que seamos misericordiosos como el Señor Jesús es misericordioso con nosotros. Yo te pondré un ejemplo de mi vida. Hace muchos años una persona lastimó mis sentimientos, hizo algo muy doloroso en mi corazón. Yo pasé muchos años pensando en esta persona que por qué me había hecho tanto daño. Y por muchos años no lo entendí. Hasta hace poco que Dios me dio la oportunidad de saber el por qué esta persona me hizo tanto daño. Pero Dios me decía a mí, tienes que perdonarla. Y yo le decía al Señor, ¿cómo tú quieres que yo la perdone cuando me ha hecho tanto daño? Pero Dios ponía personas en mi camino y bendito sea el Señor y que Dios bendiga a estas personas que puso en mi camino para Dios hablarme primeramente y decirme a mí, mira Isela, tú estás equivocada, no es así. Y qué bonito es cuando Dios tiene el cuidado de nuestras vidas, así como tuvo el cuidado de mi vida, de que yo aprendiera a perdonar con la ayuda de Él, porque nosotros humanamente no podemos. Porque yo decía en mi corazón, yo perdono a esta persona. Pero el decir uno, yo perdono a esta persona de labios, lo podemos decir. Pero ¿qué hay en el corazón cuando no se perdona? Cuando uno no perdona a esa persona, está ahí esa herida. Que cuando tú te acuerdas de esa persona, te duele lo que pasa, lo que hizo. Entonces uno no ha perdonado. Por eso el Señor Jesús nos enseña a través de las Escrituras que cuando nosotros ponemos esa confianza ante Él, el Señor nos liberta de ese dolor, de ese rencor. No somos esclavos del pecado. Pero cuando vamos nosotros a Él, con la ayuda de Él, nosotros lo podemos hacer. Porque Dios es un Dios de misericordia. A mí me dio una oportunidad de perdonar a esta persona de corazón. Porque no puedo tener nada en mi corazón malo, cosas malas que no le agradan a Dios. Dios permite los procesos en tu vida y a veces son muy dolorosos y uno no entiende cuando está siendo procesado. Pero Dios en su misericordia, en su amor, a mí me ha enseñado a perdonar de corazón, no de labios. Porque de labios se dice te perdono. Y como te decía, ¿qué dice tu corazón? Tienes que tener cuidado cuando alguien te lastima,
Que tú no guardes rencor en tu corazón, ni resentimiento, ni nada malo. Porque déjame decirte que cuando uno guarda todo eso, el diablo se encarga de poner en nuestros corazones todo lo malo. Y ahí nosotros le estamos dando oportunidad al Satanás y el Señor lo reprenda. Porque Él pone en nosotros tristeza, resentimiento, enojo, orgullo, todo lo malo. Pero si tú eres un hijo de Dios, no tienes que permitir que Satanás gobierne tu vida. Porque el dueño de nuestras vidas es el Señor. Y el amor de Cristo Jesús tiene que reinar en nuestros corazones. Que tú cuides tu corazón y tú puedas perdonar a quien te ha ofendido. Y no solo digas, te pido perdón. Y que cuando la mires sienta algo en tu corazón. No, eso no es un perdón. El verdadero perdón es decirle a aquella persona, te perdono. Aunque tú me has hecho daño, te perdono. Y decirle a esa persona qué es lo que te ha hecho daño a la otra persona. Yo te lo digo porque lo hice personalmente. Si tú estás pasando por un proceso así, donde te han ofendido, te han lastimado y tú no has perdonado, dile a Cristo Jesús que te ayude para que esas cadenas sean rotas en el nombre del Señor Jesús y tú puedas hablar con la persona que aún no has perdonado. Ve, busca a esa persona y dile, te perdono por lo que me hiciste, y dile lo que te hizo esa persona. Para que la otra persona se dé cuenta de que si ella hizo daño o no se ha dado cuenta, el gran daño que te hizo, que ella se dé cuenta, que reconozca, sea hombre o mujer, que reconozca en el error que esta persona ha estado, para que no siga cometiendo pecado. Y que si es una hija de Dios o hijo de Dios, le pida perdón al Señor para que esté bien en el Señor y que tú que te han ofendido, tú también camines en el camino del Señor bien, para que esas cadenas sean rotas y tú no seas esclavo del pecado. Porque es importante estar bien con el Señor. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas, se decían unos a otros, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y se burlaban de él. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. El Señor Jesús nos deja un buen ejemplo y tenemos que perdonar cuando nos hacen daño. El sufrimiento del Señor Jesús no se compara con cualquier prueba que nosotros pasamos. El sufrimiento de Él fue grande y aún en medio del dolor, Él perdonó. Él fue misericordioso y es misericordioso y quiere que seamos como Él. Dios me ha enseñado a perdonar. Al creer en Él me hizo libre del pecado, de falta de perdón en mi corazón. Hoy soy libre porque las cadenas fueron rotas en el nombre del Señor Jesús. No dejes que Satanás y el Señor lo reprenda. Tengas rencor, odio, tristeza, envidia, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, borracheras, fornicación, adulterio. Porque si tienes alguna de estas cosas en tu corazón, tú eres esclavo del pecado y estás en tinieblas. Porque los que practican tales cosas son hijos del padre de mentira, Satanás. Y el Señor los reprenda. Porque los que son hijos de Dios obedecen la palabra de Dios, perdonando, amando al que hace mal, haciendo lo bueno, cuidando tu corazón, porque del mana la vida. Te haré 2 preguntas y quiero que tú las analices y que mires
¿En qué lugar te encuentras en alguna de estas dos preguntas que yo te haré? Y tú, habla con el Señor y dile en qué lugar te encuentras y que el Señor te ayude. Porque solo Cristo Jesús es el único que puede ayudarte, porque Él es el que liberta. Pero tú tienes que ir a Él y decirle, Señor Jesús, yo he pecado, mira, me he sentido esclavo del pecado, ayúdame, que las cadenas sean rotas. Tú tienes que reconocerlo si estás en pecado. Una de las preguntas es, ¿eres esclavo del pecado? Segunda pregunta, ¿eres libertado del pecado? Analiza estas dos preguntas y tú mismo te darás cuenta en qué lugar te encuentras. Habla con el Padre Celestial. Y si eres esclavo del pecado, deja que Cristo Jesús te liberte. Así como dice en la palabra del Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante que tú sepas en qué lugar estás. Obedeciendo la palabra del Señor, haciendo lo que Dios quiere. Por eso yo te sigo leyendo la palabra del Señor, para que tú aprendas como yo estoy aprendiendo y el Señor me está enseñando a leerla, y por medio de leer las escrituras nos damos cuenta de lo que Dios nos sigue hablando. Que tú no vivas en una vida de pecado, pensando tú que esa vida que tú llevas es una vida agradable delante del Señor. En Cristo Jesús tenemos vida eterna, una salvación tan grande. El amor de Cristo Jesús es tan grande que no se compara con ningún amor acá en la tierra. El amor de Él es único. Lo ha mostrado la humanidad con hechos, no con palabras. Que nosotros valoremos el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, obedeciendo su palabra, haciendo lo que Dios quiere que hagamos por medio de ella. Que tú glorifiques al Señor Jesús con tu diario vivir. Que los que están alrededor tuyo sepan que tú eres un hijo de Dios. Y que si tú no has aceptado al Señor Jesús, tú lo busques, lo ames. Porque al aceptar al Señor Jesús, tú eres un hijo de Dios. Aún es tiempo que si no lo has hecho, es tiempo de que tú busques del Señor. El tiempo se va a terminar, en donde ya no va a haber oportunidad de que tú busques al Señor y decir, yo quiero aceptar al Señor, yo quiero amar al Señor. Cristo viene por una iglesia, aquella que esté preparada, aquella que ama al Señor. La iglesia somos nosotros. No viene por ninguna dominación, no viene por... Hay quienes que he oído que digan que los testigos de Jehová son los únicos que se van a salvar. Los católicos son otros que dicen que ellos son los únicos que se van a salvar. Y hay hermanos que creen nomás en Jesús y que dicen que solo ellos se van a salvar. Otros que solo creen en el Espíritu Santo, que solo ellos se van a salvar. A mí la palabra del Señor me enseña que todo el que obedezca la palabra del Señor se irá con el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Es importante de que tú y yo obedezcamos la palabra del Señor para que estemos preparados para la venida del Señor. Porque déjame decirte que si tu hermano en Cristo Jesús, tú no estás obedeciendo la palabra del Señor, y cuando Cristo Jesús venga a la tierra, tú te quedas a la gran tribulación. Y a través de las Escrituras, yo he leído en alguno de mis videos quiénes se quedan. Y es importante que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Si ahorita que estamos acá en la tierra y Dios nos da esa oportunidad, aprovéchale, hermano, en obedecer la palabra del Señor, en vivir una vida agradable delante del Señor, para que el día de mañana tú no haces lo que ahorita Dios te está diciendo que hagas. No digas el día de mañana, ¿por qué no obedecí la palabra del Señor? Porque ese tiempo se te va a terminar. Y va a ser peor si tú te quedas a la gran tribulación.
Si ahorita tú no obedeces la palabra del Señor, menos la vas a obedecer cuando estés en la gran tribulación. Hay muchos acontecimientos que están pasando alrededor del mundo y el pueblo está dormido. Es tiempo que nos levantemos en obediencia a la palabra del Señor, a hacer lo que Dios dice. Porque si tú eres un hijo de Dios, tienes que obedecer la palabra del Señor y hacer lo que Dios te manda acá en la tierra, a obedecerla. Para que tú te puedas ir cuando Cristo Jesús venga, porque dice en la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones a tu vida.